Este es el análisis del mercado americano. Vamos a arrancar como siempre por el Standard & Poor's. Si recuerdan, en los últimos videos que había hecho a finales de octubre había mencionado que el objetivo todavía se mantenía y era 125 el SPY, el ETF operable del Standard & Poor's, o si lo prefieren de 1250 puntos del Standard & Poor's. Básicamente el objetivo fue alcanzado. Si se fijan bien, fue alcanzado en el objetivo temporal que habíamos planteado. Fíjense la línea del 300%, es decir, de lo que habíamos planteado fue una emulación del primer movimiento que nosotros analizamos, ¿sí? Vamos a verlo, vamos a ponerlo ahí. Un segundito. Tomamos este primer movimiento y básicamente asumíamos que iba a haber el doble de tiempo para llegar a la zona de 125. Eso representa esta línea que dice 300%. Básicamente se cumplió. Fíjense que el día anterior fue el día que tocó, esto es un gráfico diario, el día anterior tocó 125, lo vemos aquí, y al día justo milimétrico que estaba planteado desde el análisis de tiempo de Fibonacci, se dio el objetivo de 125. Esto fue en la segunda semana, digo bien, de diciembre, y a partir de ahí le costó unos días volver a quebrar al alza, ya que hubo cierta resistencia a quebrar ese objetivo, ya que era un objetivo muy importante psicológicamente hablando para los mercados, y finalmente fue quebrado de una forma decisiva. La línea roja, precisamente ese nivel de 125, y la señal de compra que había sido anulada en este movimiento que tuvimos aquí a finales de noviembre, se volvió a dar el 2 de diciembre. Vemos aquí que el sistema primario la dio en la segunda rueda de diciembre, no fue esa fecha exactamente, sí, creo que fue el 2 de diciembre abiertamente, y en la rueda anterior lo había dado el sistema secundario. En ese sincronismo habíamos tenido una señal de compra en el nivel de, vamos a fijarnos, $120, no, me equivoqué, sí, no, dije bien, 123.03, que era una señal complicada porque teníamos el objetivo de 125, pero eventualmente la señal de compra se mantuvo y fíjense que se mantiene activa en todo momento y todavía continúa activa. Algo importante es que el oscilador nos indica que este movimiento podría apuntar a un final de movimiento. Fíjense cómo los precios superan claramente el máximo anterior, mientras que el oscilador está claramente, aunque no tan lejos, más abajo de este pico de aquí, ¿sí? Se ve que este pico es inferior a este pico, lo que demuestra más este pullback a cero, como se lo denomina, que es característico del movimiento correctivo contratendencial anteriores a fines de movimiento, que eventualmente estamos viendo un final del movimiento. De todos modos, nosotros no podemos saber a priori cuándo va a detenerse este movimiento. Por ahora la señal es indiscutible que sigue activa desde el principio de diciembre, que continúa activa y una tendencia bastante estable, tuvo pausas, pero no correcciones importantes. Y 125, vamos a poner el gráfico semanal, es un nivel muy importante para el Standard & Poor's 500 o el SPY si lo prefieren. Fíjense cómo la zona que vemos aquí, previo al durante el 2006, fíjense cómo se mantuvo entre 125 y la línea superior, y cómo también se mantuvo en la primera etapa de baja de los mercados a finales del 2007. ¿Lo ven? Es claro que acá se mantiene entre un nivel y otro. Ahora, ¿cuál es ese otro nivel? Lo vamos a ver en el gráfico. Ese otro nivel, que es el de acá arriba, ¿sí?, es 132, exactamente, quería buscar el número exacto. Entonces tenemos que el objetivo sería continuar hacia la zona de 132, ya que esa zona, como les mostré recién, es una zona de transición para el papel, ¿sí?, para el ETF. Es una zona de transición, se ha mantenido en diversas ocasiones en ese nivel y después ha resuelto ya sea a la baja o al alza. Fíjense en la última etapa de suba de final del 2007 y durante el 2008, cómo se llegó a alcanzar la zona de 155, mientras que durante la baja actuó como soporte, hubo un primer rebote y después se dio el quiebre definitivo. Es un nivel muy importante, la zona de 132, y lo más probable es que el estándar se mantenga en el camino hacia ese objetivo en los próximos días, a menos que ocurra una catástrofe, cosa que se ve complicada por ahora, y que se mantenga, decía, en ese objetivo, aunque tenemos que admitir que el objetivo es bastante cercano. ¿Okay? Para saber cómo debería seguir el mercado americano, en realidad deberíamos apuntar hacia otros análisis.
La resistencia a vencer en forma más fuerte, digamos, es ahora, está ahora en el día, ¿sí? En el día vemos esta línea roja que vemos aquí, lo voy a poner en semanal para que vean de dónde la saco. Ahí se me fue un poquito la mano. Un segundo que pongo pausa para que... Acá pueden ver de dónde saqué la línea. Básicamente es el máximo que hizo resistencia en esta etapa. 11.600, perdón, dije bien, 11.600 puntos. ¿Sí? Ok, estamos ahí. 11.600 del Dow Jones o 116,30 del día. Fíjense que acá hizo resistencia y finalmente fue quebrado. Después hizo el movimiento al alza y finalmente actuó como soporte en la primera etapa de baja, equivalente a lo que vimos en SPY, y después hizo el pullback, demostrándose que se había convertido en resistencia en... agosto del 2008, ¿sí? Finalmente se dio la caída. Ahora, fíjense cómo nos recuperamos hacia esta zona y ahora estamos justo en esa zona, en la zona de 117. Lo hemos superado levemente, pero necesitamos un quiebre un poquito más sólido de esa zona para estar seguros que nos vamos a mantener en ese camino. Por lo pronto, el día, o el Dow Jones, si lo prefiere, también tiene señal de compra desde el principio de diciembre. La señal de compra se confirmó 2 ruedas después. El sistema secundario lo dio al mismo tiempo que en el SPY, pero el sistema primario tardó 2 ruedas en confirmar la señal de compra. Este es el nivel a vencer, fíjense cómo acá se estuvo quedando unos días y ahora parecería querer quebrarlo, y si se quebrara se favorecería una continuación del movimiento. Lo mismo que antes, tenemos la señal de compra confirmada en sistema secundario, en sistema primario, y en adición tenemos que es peligroso ya que este movimiento de aquí claramente hace máximos en precios, pero el oscilador no hace máximos, lo que da una divergencia de final de movimiento. Acuérdense, no podemos estar seguros cuándo se daría vuelta al mercado y por lo pronto debería ser solo una corrección. ¿Ok? Por ahora sigue alcista, pero si nosotros tuviéramos una corrección de ese nivel, básicamente estaríamos hablando nuevamente de la zona de 11.000 puntos, así que no sería tan grave. Sería una corrección de cierta importancia, pero iría nuevamente a esta zona. Por ahora, ese es un escenario improbable, ya que la tendencia continúa al alza y la señal de compra continúa activa. ¿Ok? Y finalmente, vamos a ver el gráfico que más nos interesa, en este momento en particular. Ese gráfico que más nos interesa es el del QQQQ, es el ETF operable del Nasdaq. La señal de compra se anuló brevemente, ¿sí? En diciembre se dio, fue la primera en darse, todo diciembre estuvo en señal de compra, pero miren esta barrita de acá, al final del año pasado, ¿sí? En la última rueda, el sistema secundario la anuló solo por una rueda, ya que al día siguiente volvió a confirmar la señal de compra. Por eso a veces digo, y algunas veces me habrán escuchado en algún video, decir siempre, en duda, denle un día más a la operación, o ya sea que sea una operación activa o que tengan que entrar en el mercado, denle un día más y vean qué pasa. Normalmente esa regla nunca se equivoca. Darle un día más nos da un poquito más de información y a veces evita que cerremos como en casos como este que tuvimos aquí. Ahora, la señal de compra continúa activa y no solo eso, sino que en la rueda siguiente, con bastante fuerza, quebró el punto de 55. El punto de 55 eran como el 125 del Standard & Poor's. Nuestro objetivo era 125 del Standard & Poor's, 55 del Nasdaq. Pero lo importante del quiebre de 55 del Nasdaq, que es lo más importante aquí, es el siguiente. Vamos a verlo en el gráfico semanal. Lo importante, decía, vamos a ponerle más días. Ahí se me restó un chiquitín. Es que ustedes los ven en el gráfico semanal, van a ver que estamos superando el máximo, ¿sí?, que se había dado antes de la hecatombe. Es decir, el Nasdaq está sobre máximos respecto de los máximos que había alcanzado antes de la tremenda corrección que tuvimos hace un par de años. No es casualidad, se han comportado mejor esas acciones. Tenemos una clara onda 1, movimiento de onda 2, 3, 4 y 5. Eso se apoya también en la divergencia del oscilador y la señal de compra está activa. El tema es que si vemos el gráfico mensual, es verdad que estamos haciendo nuevos máximos respecto de ese máximo, pero también es verdad que en aquella época el QQQQ o el Nasdaq estaba extremadamente lejos de su verdadero máximo a finales del año 2000, a mediados del año 2000. ¿Ok?
Entonces fíjense el pico que había tenido el QQQ en ese momento y realmente habíamos estado muy lejos. Pero algo interesante, fíjense cómo después del mínimo del 2002, el tiempo que tardó en recuperar la zona que estamos viendo ahora, de la zona que estuvo, si bien arrancó más abajo, a la zona actual, que es equivalente, la zona de 55, tardó básicamente 6 años. En esta tardamos 2 años en un movimiento mucho más vertical y mucho más violento. A lo que voy es, si el Standard Poor's y el Dow Jones continúan, pero en particular si el Dow Jones quiebra esa resistencia que había puesto en rojo, ya que tanto el Standard como el QQQ o el Nasdaq, si lo prefieren, lo hicieron, el objetivo lo tendríamos que buscar en este gráfico y no en los demás. Y lo interesante de eso es que hay lo que yo denomino, o se denomina, gap de volumen. Fíjense que en esta zona de aquí, entre 55 y 65, pasó tanto a la ida como a la vuelta extremadamente rápido. Si se confirmara una continuación sobre este nivel en el Dow Jones y la señal de compra se mantuviera, podríamos ver una última aceleración del mercado americano antes de la corrección. Eso implicaría que el objetivo primario y más probable pasaría a ser 60, que está muy cerca, pero el objetivo secundario y más estable sería 65, que en términos de un índice realmente está bastante lejos. La clave, como les decía antes, pasa porque el Dow o el día, si lo prefieren, quiebre el nivel que les mencioné antes. Si este nivel es quebrado, el mercado americano continuaría. Primer objetivo y de mayor probabilidad 60 para el QQQQ. Segundo objetivo y más estable en términos de objetivo alcanzado, 65, lo cual no es una suba menor. Tengan mucha precaución, recuerde que hay divergencias de final de movimiento, pero por ahora está lejos de estar agotado aparentemente el movimiento. Ahora la pregunta que me han hecho en varias ocasiones, ¿dan los fundamentals para estos niveles del mercado americano? No, ni en broma, ni en Estados Unidos, ni acá, ni en el mundo, ni en Europa, ni en ninguna parte. Pero los fundamentals, si bien rigen la economía, cuando estamos hablando de bolsa, realmente muchas veces una señal de compra bien puesta y un mercado que se lanza en una dirección u otra no presta tanta atención a los fundamentals. Entonces, objetivo primario, si se mantiene la tendencia y la señal de compra, 60. Objetivo secundario, 65. En algún momento de esos objetivos deberíamos ver una corrección más interesante y si se da desde la zona de 65, acuérdense, yo dije, desde esta zona estaríamos hablando de 11.000 del Dow. Desde una zona superior, como sería el QQQ en 60 o en 65, ya estaríamos hablando de niveles incluso superiores a 11.000 y estaríamos hablando de una corrección fuerte de todos modos. Así que hay que esperar a ver cómo se desenvuelve el mercado y ver si realmente podemos empujar un poquito más con el mercado americano. El problema es que hay muchas acciones muy caras y hay que tener mucho cuidado con qué elegimos para tratar de acompañar el movimiento.